Aquí Noti Hoy, aquí Ecuador. Estas nuestras noticias. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. Buenos días. Escucha. Yo sí. 7 de la mañana con 9 minutos. Amigos y amigas, a partir del día de ayer, la Sociedad Interamericana de Prensa analiza de manera abierta la situación en los países del hemisferio de la libertad de expresión y prensa. El estudio, en su primera edición y a cargo de la CIV, entendemos será presentado esta semana en el marco de su 76 Asamblea Anual, pero este estudio refleja que el promedio entre los 22 países que fueron analizados alcanza los 51.42 puntos, son calificaciones sobre 100, sin que ninguno de estos países refleje una libertad de expresión plena. ¿Qué significa esto para los países de América Latina, para la democracia, el ejercicio de la democracia en nuestros pueblos? Vamos a analizarlo con nuestros invitados. Qué grato dialogar con Gabriela Vivanco. Le damos la más cordial bienvenida. Ella es la representante de Ecuador ante la CIP. También está con nosotros el doctor Mauricio Alarcón, pertenece a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Siempre la organización esta instancia ciudadana efectúa un constante seguimiento de la libertad de expresión. Sean ustedes bienvenidas. Gabriela, inicio con usted. Yo quisiera evaluar el primer día de reuniones rápidamente. ¿Qué significa este espacio de análisis, de reflexión? Gabriela, bienvenida. Muchas gracias, Carmen. Buenos días. Y Mauricio, Andrés, qué gusto verles también. Bueno, la CIP se inauguró ayer. Es una reunión que se hace anualmente, que es una asamblea general de socios, pero abierta para toda la ciudadanía. En este caso, pues, nos ha tocado hacerlo virtual, lo cual ha traído grandes sorpresas porque hay mucha participación de otras personas que de otra forma no hubiesen podido asistir. El día de ayer la CIP trajo varias novedades. En primer lugar, como menciona usted, está el índice de Chapultepec. El índice es una herramienta de medición del estado de la libertad de prensa en distintos países a partir de el documento rector de los principios de libertad de prensa y de expresión que maneja la CIP y que han sido también adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la Comisión de Chapultepec. No sé si usted recordará que hace unos 2 años el presidente Lenín Moreno firmó la Declaración de Chapultepec y han sido ya 17 presidentes en el hemisferio que se han adherido a los principios de esta declaración y que tiene además una segunda parte que es la Declaración de Salta, que se refiere específicamente a los derechos de comunicación y al ejercicio de la libertad de prensa y de expresión en el ámbito digital y con pues los nuevos retos y oportunidades que presentan las plataformas y las tecnologías digitales. Entonces ayer se presentó el índice. Doctora Alarcón, a propósito de este índice, de los 22 países estudiados, ninguno obtiene un puntaje mayor de 81, que significaría una plena libertad de expresión. Alcanzan hasta el 51.42 puntos. ¿Qué significa esto para la democracia, para los pueblos, para la convivencia social, doctor Alarcón? Buen día, Carmen. Buen día, Andrés. Y un gusto compartir este espacio con Gabriela. Efectivamente, como ya se ha dicho, el día de ayer se han presentado los resultados de este índice de la Sociedad Interamericana de Prensa. Más allá de la cifra que podría representar este 81, este 8 sobre 10 de Chile, creo que es importante analizar algunos otros datos en un contexto mayor. Son 8 países los que tienen una calificación que podría considerarse de bajas restricciones a la libertad de expresión, dejando a los 14 restantes entre
restricciones parciales, restricciones altas o con ausencia de libertad de expresión. Estamos hablando que de los países evaluados, quizá un 30, un 35% está en condiciones positivas, no óptimas, mientras que el 65% restante de países evaluados sigue incluso en un declive increíble. Parece ser que quienes gobiernan estos países no han comprendido que la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia, que tiene que ser garantizado para todos los ciudadanos por igual, no solo para quienes son quizá simpatizantes o adeptos a nuestras acciones, sino que incluso es a través de la libertad de expresión que cualquier persona puede expresar su crítica, puede expresar la forma en la que cierto gobernante está actuando o no, para potenciar efectivamente la democracia y los principios del Estado de Derecho. Así es que para complementar los datos que ha mencionado Carmen, efectivamente Chile es quien obtiene la mejor calificación, es quien puntea este índice, seguido de algunos países que ya han aparecido en posiciones similares en índices de esta naturaleza realizados por otras organizaciones internacionales. Ver ahí a Costa Rica, ver ahí a Uruguay, no nos sorprende tanto, pero en lo personal sí me ha causado sorpresa ver, por ejemplo, ahí a Jamaica, un país caribeño del cual se escucha poco, y sin embargo ver que un país como el nuestro, pese a haber firmado la declaración de Chapultepec y pese a haber, entre comillas, tenido buena voluntad de mejorar las condiciones de libertad de expresión, sigue entre los colistas. De abajo hacia arriba, Ecuador está ocupando el 6º puesto. Debajo de él únicamente se encuentran Bolivia, Brasil, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y también me ha sorprendido, y creo que es un asunto que hay que prestarle mucha atención, se ha escuchado mucho en los últimos días, el hecho de que prácticamente estamos empatados con un país centroamericano, El Salvador, donde un aprendiz de dictador, un aprendiz de totalitario está copiando el guión de Ecuador entre 2007 y 2017 casi que a la perfección. Alumno brillante que ejerce con superioridad y maestría lo que se ha vivido en los últimos años en países como el nuestro. ¿Cómo se llega, Gabriela, a este índice? Es decir, ¿cuáles son los criterios de evaluación para llegar a estos datos? Bien, es muy importante recalcar que esto no es un ranking. El índice tiene como objetivo principal dotar de una herramienta a los países para que puedan entre sí compararse en el tiempo y realmente tener una medición pues con datos que permita ver si es que vamos bien o vamos de mal en peor. Esa es una aclaración importante. Tiene 4 dimensiones del índice. La primera trata sobre temas de ciudadanía informada y libertad de expresión. Aquí vienen temas de flujo de información, de restricción incluso a los ciudadanos, cómo se expresan en redes sociales, por ejemplo, y qué tipo de consecuencias tienen ese tipo de acciones. La dimensión número 2 es del ejercicio del periodismo y viene ya más allá en un tema de normativa y legislación con respecto al ejercicio del periodismo. Y el uso, por ejemplo, de delitos penales que pueden ser utilizados en contra de opiniones o información. La dimensión C habla de violencia e impunidad. Tenemos aquí todos los casos, pues, en los últimos 6 meses de los 14 periodistas asesinados en la región y también de muchísimas denuncias de amedrentamiento, de ataques, de violencia y de amenazas contra periodistas y personas que ejercen, pues, la libertad de expresión y de opinión. Y tienen que ver temas aquí también de protección, de impunidad ante los crímenes, que también es una actitud y una consecuencia de las políticas de Estado, y qué tipo de protección tienen pues los periodistas para el ejercicio de su profesión. Y una cuarta dimensión que habla sobre el control de medios y se refiere a medidas de control directo de medios o control indirecto que pueden ser temas incluso de el manejo de la publicidad oficial. Estas son las 4 dimensiones que tiene y que como un agregado nos dan pues la calificación final que Mauricio nos ha explicado muy claramente. Y la última cosa que es muy importante recalcar es que esto es un índice que se obtiene de la percepción y de las encuestas a ciertos expertos escogidos por la universidad que ha desarrollado la metodología, que es la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Y por tanto,
esto es lo que nos explica que no es una comparación entre países, porque pues obviamente en ciertos países como en Estados Unidos, la percepción de los expertos es mucho más grave de lo que realmente podría verse, por ejemplo, en países como Venezuela, en países como Nicaragua o Cuba. Sin embargo, por ejemplo, Estados Unidos califica mucho más abajo porque el deterioro ha sido muy evidente. Entonces, es así como se fue desarrollando la herramienta. Mauricio, en el régimen autoritario de Correa, evidentemente la situación era muy particular en términos de la posibilidad de la libertad de expresión, en fin. Pero se ha dicho con insistencia que el gobierno de Moreno ha marcado una distancia importante a propósito de tener esta posibilidad de expresar libremente. Si eso es así, ¿por qué nos ha ido tan mal en esta medición? Porque, Andrés, la libertad de expresión no debe estar sujeta a la buena voluntad del gobierno de turno de aplicar o no leyes y disposiciones. La libertad de expresión debe garantizarse sin depender de quien nos gobierne. En ese sentido, si bien al inicio se vio mucho cambio, si bien al inicio incluso se vieron acciones concretas para garantizar la libertad de expresión, recordaremos que se reformó la ley de comunicación, como Gabriela nos recordaba, se firmó la declaración de Chapultepec, se estableció un diálogo con los periodistas, con los dueños de medios. En el camino todo eso se ha ido diluyendo, no por falta de voluntad del gobierno, sino porque en ese sentido hay que cambiar las instituciones, hay que fortalecer las instituciones, hay que reformar las normas. Insisto, no podemos depender de la buena voluntad, Andrés, más aún cuando durante más de una década, una generación entera ha crecido con un concepto distorsionado de lo que es la libertad de expresión. No se trata de tolerar la crítica, no se trata de tolerar la opinión disidente, se trata de respetar al que piensa distinto, se trata de respetar a aquel que pues no está de acuerdo con lo que yo digo y debe decirlo con total libertad, sin temor a ser perseguido, sin temor a que se le ataque, se le agreda o incluso se le judicialice por el único crimen de pensar diferente. Eso es algo que falta y que nos tomará algún tiempo. En lo personal, sí hubiera esperado un resultado un poco mejor, pero creo que el estudio, la metodología, la responsabilidad con la que se ha actuado en este índice por parte de la CIP nos evidencia que hasta quienes estamos monitoreando día a día, pendientes de la situación en la región, a veces vemos quizá no con la claridad que se puede ver en detalles y en datos como estos. Ahora, de alguna manera, consideramos que el índice y este acuerdo de Chapultepec fue un paso hacia adelante en esta lucha permanente, porque son décadas en que la CID y varios organismos, la propia Fundación Mauricio, vienen reclamando esta libertad plena de expresión de todos los ciudadanos, y el respeto, como ha dicho Mauricio, el respeto al pensamiento diferente. Eso es la democracia. Pero ¿cuánto se ha avanzado en este camino? Porque daría la impresión que involucra a varios actores y a la sociedad en su conjunto. Gabriela, ¿cuánto hemos avanzado? Como dice usted, es una lucha que no tiene fin, porque está sujeta a mucha arbitrariedad, y en países como el nuestro estamos realmente sujetos a la voluntad de la autoridad de turno. Y no es solo el gobierno nacional y no es solo el ejecutivo. En el Ecuador existen muchas normativas que restringen y regulan el ejercicio de la libertad de expresión y también pues el ejercicio del periodismo. Una alarma, perdón. Los gajes de la pandemia. No sé si paramos un... Pero no un incendio en su casa o algo. No es del auto, y ahora sí, Gabriel. No. Y si no, por acá le tomamos la posta sin problema. Sí, por favor. Vamos hasta tanto, Mauricio. ¿Qué hacer frente al tema? Y un tema esencial para la vida de la democracia. ¿Estamos bien, Gabriela? Sí, ya estoy, perdón. Sí, ya. El vecino. Bueno, como le decía, hay muchas normativas que restringen incluso, por ejemplo, temas de la independencia financiera de los medios de comunicación. Y esto es un tema que la CIP lo trata pues con mucha particularidad
¿Por qué? Porque si bien está mal visto en muchos sectores, pues que las empresas sean rentables y que el periodismo sea y que el periodismo se ejerza también por medios de comunicación que necesitan ser financieramente independientes y autónomos, porque esta es la única manera que le permite a un periodista expresarse con libertad, expresarse sin tener que depender de la pauta de un gobierno, de la pauta de ciertos grupos económicos y además en algunos casos muy evidentes, especialmente en otros países, incluso de presiones y económicas y pues también legales y físicas del crimen organizado. Entonces, el poder asegurar que los medios de comunicación independientes del gobierno, independientes del poder político y económico, tengan un sistema viable de poder pagar a sus empleados, de poder ser financieramente independientes, es lo que les va a asegurar una real libertad y es lo que nos va a proveer como sociedad pues esa diversidad de opiniones y esa diversidad de información que necesitamos para tomar decisiones informadas. En este caso, pues, el Ecuador ha avanzado realmente bastante desde lo que fue las restricciones de la década pasada, pero muchas de esas normativas no se solucionaron con modificar la ley de comunicación. Hay normativas secundarias en la superintendencia de compañías, por ejemplo, hay normativas que restringen el ejercicio del periodista a través del título obligatorio para ejercer. Tenemos un sueldo básico de los periodistas muy superior a cualquier otra industria, incluso la petrolera, que no son temas de que los medios de comunicación pues no quieran pagar bien a sus periodistas, pero sí que pone restricciones muy grandes, especialmente a los medios de comunicación pequeños en regiones remotas, donde al ser una empresa con fines de lucro, pues porque todo el mundo tiene derecho a ser empresa en este país, es muy difícil para ellos cumplir con la normativa existente. ¿Y qué es lo que pasa? Entramos en un régimen como el de ahora que se empieza a ver que pues hay muchas normas que no se cumplen porque fueron injustas, porque fueron mal aplicadas, porque fueron hechas para la persecución, pero en el momento en el que venga un gobierno o una administración que tenga la voluntad de restringir la opinión o de controlar los contenidos, va a ser muy fácil. Y es ahí donde pues nos hemos estancado como sociedad. Es decir, que el marco legal está allí. Sí, este marco legal que restringe y persigue, Mauricio. Efectivamente, el hecho de que se haya reformado parcialmente la ley de comunicación, por ejemplo, no implica que haya desaparecido una figura que incluso en los últimos meses se empieza a usar con frecuencia contra periodistas, que es la contravención por la afectación al honor. Claro, cualquiera diría, apenas te manda a la cárcel 30 días, 15 días y te pone una multa, pero ese apenas no sirve, Carmen. Ya hubo un proceso de reforma, ya se eliminó, por ejemplo, la injuria del Código Penal, pero la calumnia sigue ahí. Se mantienen estas contravenciones, se mantiene incluso a través de otras normas, restricciones al funcionamiento de medios de comunicación, como ya lo ha señalado Gabriela, y ese es el caso ecuatoriano al día de hoy. Como digo, no basta con que una autoridad o un funcionario diga que no aplica la norma. Mientras esa norma siga vigente, se constituye como una amenaza a la libertad de expresión, se constituye una amenaza al ejercicio periodístico. Y no olvidemos también que hay algunos otros derechos colaterales que están vinculados, que no podemos dejar por fuera, incluso en momentos en los que se lucha contra la corrupción a través del periodismo de investigación o el trabajo de organizaciones de la sociedad civil. No puede perseguirse a quien busque información pública. Lo acabamos de ver hace unas semanas a propósito de lo que pasa con la difusión de cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos por parte del presidente de la Cámara de Comercio de Quito. No se puede tampoco restringir el acceso de los ciudadanos a datos sobre el manejo de la emergencia. Si bien de un lado se ha ampliado, por ejemplo, la información que se entrega a propósito de la contratación pública, por otro, los pedidos de información de ciudadanos y periodistas han quedado, sobre pretexto del teletrabajo, en el baúl del olvido, violando la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información. Así es que el reto en esta materia
es enorme. Todavía hay muchas etapas por cumplir, todavía hay mucho trabajo por hacer y creo que nos tomará años ver a Ecuador escalar posiciones, no solo en este índice, sino en otros que también, como he dicho, realizan organizaciones internacionales. Gabriela, de las diferentes situaciones que voy a mencionar, me gustaría conocer cuál es la que más le preocupa en el Ecuador. Por ejemplo, acceso a la información, resguardo de fuentes periodísticas, censura previa, el establecimiento de medidas administrativas que discriminen algún medio de comunicación o la asignación de frecuencias de radio y televisión para premiar o sancionar alguna línea editorial. ¿Cuál de estos aspectos, diría, puede preocuparle más en nuestro país? Muchas gracias. Y solo porque en honor a la precisión, el vicepresidente para Ecuador de la Sociedad Interamericana de Prensa es Carlos Pérez de Diario El Universo. Yo como representante de Diario La Hora soy parte del comité ejecutivo de la CIP y asisto a la CIP desde el 2003 como parte de Diario La Hora también. En este caso, pues, Carlos es el indicado de presentar los reportes de Ecuador. Hay cosas preocupantes y tendría que decir casi que todas las anteriores. El tema de acceso a la información, ustedes como periodistas verán, es un problema activo y muy complicado en Ecuador, en el cual no se tiene realmente acceso a información oficial. Lo vimos en la pandemia, por ejemplo, cuando el Ministerio de Salud cerró todas sus fuentes de comunicación y se dedicó a informar por ruedas de prensa, sin poder nosotros, por ejemplo, en provincias, tener datos certeros. Y la respuesta en muchísimos casos y en el caso de muchas entidades públicas es vaya a Quito o necesita autorización pues de comunicación de Quito. Eso realmente, estando en la capital, es menos complicado porque hay más fuentes de información, pero dificulta muchísimo el acceso a la información pública en otras provincias y en otras ciudades. Y el tema de las medidas administrativas también es complicado. Por ejemplo, hay una resolución de la Superintendencia de Compañías que quedó de la época correísta, en la que se especifica que los dueños de comunicación, de medios de comunicación, ya sean directivos, accionistas, no pueden tener otras actividades comerciales. Ahora, eso se extiende al cónyuge del dueño de medio de comunicación o del accionista principal. Con lo cual, eso querría decir que pues si yo estuviera casada con alguien que tiene una actividad comercial, esa persona tampoco puede tener una actividad comercial. Y eso, como le digo, son medidas administrativas que no están en la ley de comunicación, ningún código orgánico, ni en el código penal, pero que poco a poco han ido minando la capacidad de los medios de comunicación de ser independientes. En ese sentido, pues en el Ecuador tenemos, como ha dicho Carmen, mucho camino por recorrer y se están haciendo y se han hecho muchas medidas administrativas por parte, por ejemplo, de la EDEP también, de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Prensa, pero el camino es largo y pues estamos ahora en el proceso de la asignación de frecuencias de radio y televisión, que como usted sabe ha sido un proceso controversial y que tiene muchos vicios. La normativa, por ejemplo, de que no se debe permitir por ley la propiedad extranjera de medios de comunicación, pero hemos visto que se lo hace a través de pues una maraña corporativa y un montón de empresas offshore con representantes legales en Ecuador. Es un tema que no solo viola la ley, sino que además pone una barrera de entrada muy grande para las personas en Ecuador que quizá no tengan esos recursos económicos para montarse canales de radio y televisión. Concluimos, Andrés. ¿Perdón? Concluimos ya. Ya, sí, con Mauricio, efectivamente. ¿Qué hubiese esperado de este gobierno que ya está a meses de concluir para marcar una verdadera distancia con el gobierno anterior? Es decir, ¿qué tipo de acciones? Porque inicialmente usted decía, sí, hubo efectivamente una suerte de comunicación mediática importante para lograr que haya un ambiente distinto, pero en lo de fondo, ¿qué hubiese sido para usted? En primer lugar, Andrés, una reforma integral a nivel normativo, no quedarnos simplemente con una reforma parche a la Ley Orgánica de Comunicación. Sabemos que las normas pasan por la discusión de nuestros asambleístas, quienes muchas veces se creen iluminados en ciertos temas y cambian y ponen normas específicas que nada tienen que ver. A ustedes les consta que incluso se les olvidó cambiar el artículo 5 de la Ley de Comunicación, lo dejaron por ahí suelto sin comprenderse y después dijeron, no, hay que hacer una nueva reforma de la reforma. Así es que ahí vemos el tema. Pero cuando hablamos de una reforma integral normativa,
Hablamos no solo de la ley de comunicación, sino, como he mencionado, por ejemplo, del Código Orgánico Integral Penal, una norma que sigue criminalizando el ejercicio periodístico, sigue criminalizando la expresión de los ciudadanos. Ahí también tenemos que hacer. No se diga en otra normativa inferior o incluso en otras leyes que también están relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión. Temas, por ejemplo, de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que tienen relación con el ejercicio de medios a través del espectro radioeléctrico. Ahí hay que empezar a prestar atención para que, primero, sobre esa base normativa, se establezcan otras acciones. En segundo lugar, disposiciones claras a los funcionarios públicos. ¿Cómo puede ser posible, Andrés, que se diga que se defiende y garantiza la libertad de expresión y se persiga a un periodista a través de la Policía Nacional, no sé en qué avance ese tema, denunciándolo, por ejemplo, por un tuit, y que la policía diga está afectando a la honra de la institución? Un gobierno responsable forma a sus funcionarios, forma a sus autoridades en el deber de garantizar los derechos humanos fundamentales. Esa es otra deuda pendiente. Y finalmente, yo sé que quizá la pandemia nos ha cambiado mucho el aparato de comunicación y los mensajes que recibimos día a día del gobierno, pero nada le hubiera costado a la Secretaría de Comunicación y después a esta Secretaría adscrita a la presidencia, que en fin sigue haciendo el mismo trabajo, hacer campañas ciudadanas para reforzar el verdadero sentido de la libertad de expresión que, como he dicho, se necesita cambiar en toda una generación que ahora en su cabeza tiene un concepto distorsionado. No basta con que las autoridades no persigan, necesitamos hacer que los ciudadanos también respeten la opinión diferente, respeten la crítica y que nadie en este país se crea con derecho de callar o perseguir a otro por el único hecho de pensar distinto. Bien, muchas gracias a Gabriela Vivanco, muchas gracias a Mauricio Alarcón por habernos acompañado esta mañana.